Si alguna vez habéis viajado por España, seguro que las habéis visto. Ahí están, esas cicatrices de hormigón en mitad del paisaje. Parecen reliquias, ¿verdad? Pues ojo, no os dejéis engañar por su silencio, porque guardan un secreto. Y es que no se diseñaron para aguantar un ataque, sino para lanzarlo. A ver, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza con la palabra búnker? Un refugio, un escudo, ¿no? Pues hay que borrar esa idea por completo. La verdadera función de la mayoría de estos búnkeres era justo la contraria. Eran depredadores de hormigón, trampas mortales camufladas en el paisaje. Y para entender de verdad estas construcciones, tenemos que viajar a un momento muy concreto, un momento en que la guerra cambió para siempre. Porque estos muros no nacieron del ladrillo, nacieron de la pura ansiedad y de la tecnología, de un combate totalmente nuevo. Pero vamos a ver, la pregunta es lógica, ¿no? ¿Qué sentido tiene llenar un país entero de hormigón? O sea, ¿qué amenaza era tan gigantesca como para justificar una fortificación a escala nacional? La respuesta no está en el número de soldados, está en las nuevas formas de matar. Es que la guerra civil fue un terrible campo de pruebas. De repente, el peligro te caía literalmente del cielo, con bombardeos masivos sobre las ciudades, emergía del mar con la amenaza de los desembarcos y te arrollaba en campo abierto con la velocidad de los tanques. Se acabó eso de tener un frente de batalla claro. Ahora, el peligro estaba en todas partes. Y aquí es donde la cosa se pone realmente fascinante. Porque no se trataba solo de levantar muros más y más gruesos. ¿Qué va? Cada curva, cada ángulo, estaba pensado para una cosa: contrarrestar el pánico. Era una herramienta psicológica, una armadura para que la mente del soldado no se rompiera bajo un tipo de fuego que nadie había visto jamás. Un ejemplo perfecto lo tenemos en la propia entrada. Fijaos en esta definición de Fortin. Esas entradas en zigzag, en forma de T o de Z, no son un capricho, son pura física. Un truco de ingeniería brutal para que la onda expansiva y la metralla de un obús se desangraran contra las paredes antes de llegar a la gente que estaba dentro. Pura ingeniería contra el miedo. Vale, ya entendemos su lado psicológico. Ahora vamos a destripar su verdadero propósito. Vamos a olvidarnos de la idea de escudo y a analizar cómo funcionaba esta calculada máquina de matar. Y el punto clave es este. Un búnker aislado no sirve para nada. Es un ataúd de hormigón esperando a ser reventado. Su verdadero poder no era individual, residía en la red. Como podéis ver en este mapa del Clot de Galvani, no estaban solos. Se vigilaban, se apoyaban unos a otros y juntos creaban algo mucho más siniestro. ¿Y cómo funcionaba exactamente esta trampa? Pues seguía 4 pasos. Primero, el emplazamiento, siempre controlando los accesos. Segundo, el perfil bajo, casi invisibles, agazapados en el terreno. Tercero, y esta es la clave de todo, las aspilleras. Esas pequeñas ventanas a la muerte estaban anguladas a propósito para que los disparos de varios búnkeres se cruzaran. Y cuarto, la coordinación. Toda la red actuaba como un solo organismo para que no hubiera ni un solo ángulo muerto. El resultado era exactamente esto: una zona de la muerte. Cualquier fuerza que intentara avanzar por ahí quedaba atrapada en un infierno de balas que llegaban desde múltiples ángulos a la vez. No, esto no era defensa, era aniquilación planificada. Pero, ¿cómo era existir dentro de estas máquinas de matar? Vamos a dejar la estrategia militar un momento y a hablar de la brutal experiencia humana, de lo que se conoció como la vida de rata. 3 metros por 3 metros, 9 metros cuadrados. Ahora imaginad compartir ese espacio minúsculo, esos 9 metros, durante días o semanas. Los testimonios que tenemos hablan de un frío que te calaba los huesos, de una humedad que lo podría absolutamente todo y de una oscuridad casi total, rota solo por el fogonazo de tu propia alma. El aire viciado, el olor a pólvora, a sudor y a miedo. Pura vida de rata. Y este infierno militar contrasta una barbaridad con el de los civiles. En los refugios de Almería, por ejemplo, llegaron a esconderse 40.000 almas. Y allí las reglas eran otras. Estaba prohibido hablar de política o de religión, para evitar que el enemigo estuviera también dentro. 2 mundos subterráneos, sí, pero con un mismo objetivo: sobrevivir una noche más. Y todo esto nos lleva al acto final de la historia, al destino de estas fortalezas y a la gran, silenciosa ironía que representan hoy en día. Fijaos bien en estas fechas. La construcción fue una auténtica locura a partir de 1937. Se levantaron miles. Algunos, como el sofisticado Blockhaus 13, una bestia de hormigón, se terminaron en febrero del 39. ¿Y qué pasó apenas 2 meses después, en abril del 39? Que la guerra se acabó. Y esto lo ilustra a la perfección. Pasaron de ser armas letales, la última tecnología de la época, a convertirse en silenciosos monumentos en medio del campo, testigos mudos de una guerra que terminó justo cuando ellos estaban listos para empezar a luchar.
Y esa es la gran ironía. Se invirtió un esfuerzo titánico, una cantidad de recursos brutal, para crear estas trampas perfectas, y la inmensa mayoría nunca entró en combate. Su enemigo más formidable no fueron los soldados ni los tanques, fue el calendario. La historia de estas fortalezas terrestres al final nos deja una pregunta flotando en el aire. Está bien, habían encontrado una respuesta para el enemigo que avanzaba por el suelo. Pero ¿qué pasaba con esa amenaza que ya era una realidad, la de los bombardeos aéreos masivos sobre ciudades enteras? ¿Cómo se sobrevive a eso? Bueno, pues la respuesta a esa pregunta la construyeron en Almería. Y fue todavía más ambiciosa. No era un simple búnker, era una ciudad subterránea entera, con más de 4 kilómetros de galerías y hasta un quirófano, diseñada para hacer desaparecer a casi toda la población bajo tierra. La historia de cómo se diseñó y cómo se vivió en esa ciudad subterránea es absolutamente fascinante. La tenéis completa en el análisis que aparece ahora mismo en pantalla.